Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Muy buenos días a todos y a todas. Les saluda Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Continuamos con nuestra conversación sobre el padre y empezaremos justo con leer el mito en el que Freud se inspiró, que es el mito de Edipo Rey. Así es. Muchas gracias, Alan. Bueno, pues aquí estamos nuevamente como lo habíamos prometido. Vamos a continuar trabajando sobre qué es un padre. La pregunta, ¿qué es un padre? Ciertamente no es nuestra, pertenece a Lacan. Lacan se preguntó en alguna ocasión, ¿qué es un padre? ¿Sí? Y abarca indiscutiblemente todas y cada una de las facetas que el padre de carne y hueso, ¿sí?, tiene que afrontar y tiene que resolver. Sin embargo, el psicoanálisis no habla de un padre de carne y hueso nada más, sino habla de la construcción psíquica que los seres humanos tenemos como posibilidad de crear. Bueno, nosotros somos creadores de todo lo que existe sobre la faz de la Tierra, pero también somos creadores de lo psíquico, ¿sí? Y en ese sentido, del padre que habla el psicoanálisis no es nada más del padre de carne y hueso, sino del padre de la construcción que hace el niño y la niña, ¿sí?, desde su nacimiento. Podríamos decir que él tiene la posibilidad de percibir la presencia de aquel del cual va a depender absolutamente las siguientes horas de vida en el momento en que se corta el cordón umbilical. En ese momento, el ser humano queda responsable de todas sus acciones en la continuidad de su vida. Bueno, a mí me tocó leer el mito de Edipo, entonces es muy importante que lo leamos, porque si no, no tendríamos de dónde, de qué base, ¿sí?, Freud se inspiró, amén de que él, bueno, tuvo la creación de su padre desde que nace, como cualquier ser humano. Bien, dice, el relato biográfico del héroe griego, que mejor ha sobrevivido en la cultura contemporánea, se ha mantenido en la tradición culta, gracias al interés que ha suscitado no solo entre estudiosos de las lenguas literarias clásicas, sino también y sobre todo gracias a las teorías que los psicólogos desarrollaron sobre el complejo de Edipo. Bueno, Freud no era psicólogo, ¿sí? Freud era neurólogo y en un momento dado toma la decisión de dedicarse a una investigación, pero más que investigación, a la creación de una nueva psicología. Si tiene usted a la mano el proyecto de psicología para neurólogos, entonces Freud es neurólogo y está pensando en crear una nueva psicología para neurólogos. ¿Por qué? Porque la que estaba vigente en su época y en su tiempo no alcanzaba a dar cuenta de los fenómenos neurológicos. En aquel entonces pensaba Freud como neurólogo, de los fenómenos neurológicos que él ya registraba, que él ya había estudiado, que ya había investigado, y que definitivamente no había una psicología que diera cuenta de esos fenómenos. Entonces, adelante. Escuchen cómo ofrece Freud. ¿En qué fecha? Esto es en 1895. En 1895, escuchen a Freud cuál fue el propósito que animó toda su vida. Bueno, yo tengo que decir algo. El propósito que animó toda su vida a Freud no fue la fama, sino el que estaba enamoradísimo de Marta y él quería casarse. Pero para casarse, él quería ofrecerle un título, un personaje, algo importante a Marta,
Y entonces él tenía interés de crearse, indudablemente, algo que lo destacara en su mundo, en su universo, en su tiempo. Y entonces, he ahí, voy a crear una nueva psicología. Desde el principio, este enamorado pensó en una creación para su amada. Entonces nos dice Freud en la introducción del proyecto de psicología para neurólogos. El propósito de este proyecto es brindar una psicología de ciencia natural, a saber, presentar procesos psíquicos como estados cuantitativamente comandados de unas partes materiales comprobables y hacerlo, de modo que estos procesos se vuelvan intuibles y exentos de contradicción. El proyecto contiene 2 ideas rectoras. Número 1, concebir lo que diferencia la actividad del reposo como una Q sometida a la ley general del movimiento. Y 2, suponer como partículas materiales las neuronas. He ahí. Esto, por favor, lo puedes repetir. Y suponer como partículas materiales. Partículas materiales para la nueva psicología. ¿Sí? Las neuronas. Las neuronas. Entonces, todas las discusiones que ha traído la obra freudiana, de que sí es ciencia, de que sí no es ciencia, de que ya pasó, de que ya se murió, de que ya el siglo XXI con la inteligencia artificial, puras habas de Freud, en fin, etcétera. Pero así lo tratan. En fin, ha sido una verdadera creación revolucionaria. Y creo que más que revolucionaria, es un acto de creación que va definitivamente a tocar a todos los seres del mundo hasta nuestros días, de una manera narcisista, de una manera amorosa, por una inquietud. En el momento en que ya la psicología se hizo parte de la vida cotidiana, bueno, la gente dice psicología porque no conoce el psicoanálisis. Entonces, nuestro propósito ahora es que en lugar de que hablemos del padre en la actualidad, tenemos que darles algo que tengan ustedes, fundamento para pensar que el psicoanálisis no es una babosada. En el sentido de que mucha gente dice, ay, pero eso ya pasó de moda, ¿no? Bueno, de moda son los brasieres, los zapatos, los calzones, claro, que puede pasar de moda, eso sí estoy de acuerdo, pero no la creación de uno de los hombres más importantes que movilizaron al siglo XX, ¿sí? Y que continúa en el siglo XXI. Pero esa continuidad, digamos, de Freud en el siglo XXI, indudablemente que ya está bañada por las creaciones de Lacan. Entonces, continuemos. Vuelva a leer esto para que vaya, pero más despacio. O me lo pase y yo lo leo. Sí, claro, doctor. Venga, le convido, mimito. Ajá, me quedo con esto. Bueno, entonces, a ver, despacito y atención. El propósito de este proyecto es brindar una psicología de ciencia natural. En la época de Freud estaban divididas las ciencias en ciencias naturales y ciencias del espíritu. A saber, fíjense bien, presentar procesos psíquicos como estados cuantitativamente comandados de unas partes materiales comprobables. Entonces, nada de que no es ciencia. Nada de que es un delirio ahí de un sujeto que fumaba su puro. ¿Sí? No. Bueno, por eso le da cáncer también. Entonces, también esto, otra vez, presentar procesos psíquicos como estados cuantitativamente comandados de unas partes materiales comprobables. Y hacerlo de modo que esos procesos se vuelvan intuibles. Entonces, acude a todo el desarrollo de la filosofía intuitiva. Que se vuelvan, es decir, tenemos que esperar a que se conviertan
en intuibles. Y claro, exentos de contradicción. Bueno, hasta ahí, porque lo otro que leyó nuestra colega, ¿sí?, es suponer como partículas materiales las neuronas. Entonces no me digan que Freud ya está pasado y ya se murió y ya se... No. Definitivamente no es así. Está vigente y está activo hoy más que nunca porque tenemos algo indudablemente que pensar al respecto del padre. Hay padre en el lesbianismo, hay padre en los gay, hay padre en los queer, o es, digamos, simple y sencillamente un padre representado por la ley. ¿Por qué? Porque todo esto ha sido un movimiento muy importante en cuanto que tienen ahora el respaldo de existir porque el derecho los respalda. ¿Me explico? Entonces tenemos una nueva manifestación en el siglo XXI de la sexualidad de la cual se encargó Freud dar cuenta. Bueno, muy bien, entonces continuemos. Me vuelven a pasar el complejo de Edipo para que ustedes estén enterados cómo se inspiró Freud exactamente en un mito. Cuando está diciendo, ¿qué está diciendo aquí? Ingrid, por favor, que sus fundamentos son en la ciencia natural y que además esos procesos de los que Freud va a dar cuenta son intuibles o que se vuelvan intuibles y exentos de contradicción. Pero sobre todo, digamos, lo que quería yo que subrayara usted es que hay la materia que no podemos negar, las neuronas. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver las neuronas con el mito? Bueno, ya dijimos, tenemos un fundamento. El ser humano se distingue de los animales porque ha sido capaz de crear un universo, no es un mundo, es un universo de símbolos. Es decir, es un ser hablante o un hablante ser, como los nombran algunos otros psicoanalistas. Y bien, bueno, entonces el relato biográfico del héroe griego, que mejor ha sobrevivido en la cultura contemporánea, llamado Edipo, se ha mantenido en la tradición culta gracias al interés que ha suscitado no solo entre estudiosos de las lenguas literarias clásicas, sino también y sobre todo gracias a las teorías que los psicólogos desarrollaron sobre el complejo de Edipo. Se dan cuenta que aquí no dice gracias a la teoría freudiana, porque quien lo pone en acto y en activo no son los psicólogos. ¿Sí? Aquí hay un error garrafal. Sí. Es Freud, es Sigmund Freud. Bueno, entonces paso aquí a mi colega, ¿cómo se llama usted? Alan. Alan. Mi colega Alan, para que continúe leyendo porque yo tengo un poco problema con la garganta y voy a tomar un poco de agua. Este relato pertenece a un tipo que tuvo bastante difusión durante la Edad Media y perduró en la tradición oral europea por lo menos hasta más allá del primer tercio del siglo XX, aunque su estudio, a mi parecer, no ha sido tenido en cuenta en la inmensa mayoría de los análisis que se ha hecho. Esto con respecto al mito, es decir, ha sido tirado y maltratado por lo que toca, por lo que devela, por lo que nos dice. Ahora, fíjense bien por qué lo tomó Freud en cuenta y por qué lo tomamos ahora nosotros para nuestro programa, ¿sí? De bueno, tenemos que hablar del padre, pero no solamente de este padre que a veces es o muy amoroso, o un traidor, o ausente. Bueno, una cosa muy importante. Si la construcción del padre es psíquica, los estudios de ausencia de los padres que vienen de la sociología no son de nuestra incumbencia. Para el psicoanálisis, el padre nunca está ausente, porque el niño sí lo crea. ¿Sí? Bueno, entonces adelante. Continuamos. La versión más conocida de las aventuras y desventuras del héroe
tebano es la que nos ha transmitido la tradición trágica griega, en especial las obras de Sófocles, Edipo Rey y Edipo en Colono. Y los 7... En Colona, ¿no? No es aquí, en Colona. aquí creo que estuvo un error porque lo menciona Colono. Ay, Dios mío, Ajá. bueno. Pues yo sé que es Edipo en Colona, pero pues le decimos en Colono, no hay problema, ¿sí? O incómodo. No, o aquí en Jalisco. Edipo aquí en Jalisco, ¿no? Sí. Bien. Dice, y los 7 contra Tebas, de Esquilo, y en las Fenicias, de Eurípides. También Séneca escribió una tragedia que tituló Edipo. La historia es, a grandes rasgos, como sigue, ¿no? Vamos, sobre el muerto las coronas. Layo, hijo de Labdaco, heredó el reino de Tebas de su padre muy de niño, encargándose de la regencia Licos, pero otros se apoderaron del reino y causaron su muerte. Layo pudo ir y fue acogido en la corte de Pélope, donde vivió durante algunos años. Ahí se enamoró de Crisipo, hijo del rey, muchacho de belleza deslumbrante, pero como éste no le hacía caso, acabó violándolo y entonces el príncipe se suicidó. Pélope expulsó a Layo de su reino y lo maldijo. Cuando los usurpadores del poder de Tebas desaparecieron, los tebanos llamaron a Layo para que ocupara el trono. Vean nada más que historia. ¿Sí? Entonces, no porque sí puede ser atractivo para el analista, ¿sí? Sigmund Freud, enterado de semejante cosa en relación a la sexualidad de esa época. No se les olvide que el mito tuvo vigencia muy fuerte en la Edad Media. En la actualidad, muchísima gente ni se interesa ni lo conoce. Bueno, a ver, voy a pasar la lectura, ¿sí? Para ir. Layo casó con Yocasta, pero un oráculo predijo que el hijo que naciera sería la causa de muchas desgracias y de la muerte de su padre. Layo entonces evitó unirse a Yocasta, pero ella, despechada y sin saber la causa de su abandono, lo emborrachó y consiguió meterlo en la cama y yacer con él, quedando encinta de esta unión. Cuando nació el muchacho, Layo, temiendo la predicción del oráculo, ordenó que abandonaran al infante en un monte, tras haberle horatado los pies con un clavo y atado con una correa que se pasó por los agujeros para colgarlo como a un animal. Bueno, vean que todo lo que nosotros conocemos al respecto de la tortura, ¿sí? De la cual nuestra preciosísima ciudad goza de un alto nivel, porque goza de un alto nivel de tortura, ¿sí? Estos no se quedaban atrás, ¿sí? Layo, temiendo la predicción del oráculo, ordenó que abandonaran al infante en un monte, tras haberle horadado los pies con un clavo y atado con una correa que se pasó por los agujeros para colgarlo como un animal. Bueno, el niño... De los pies hinchados, este es el significado de Edipo. Fue recogido contra todo pronóstico por un pastor que lo llevó al rey de Corinto, Pólibo, quien casado con Mérope, a quien otros llaman Peribea, no había tenido hijos. Estos lo adoptaron y criaron. Edipo, que crecía aventajando a los demás en inteligencia y hermosura, disputaba un día con otros jóvenes y un muchacho corintio le echó en cara que no se parecía en nada a sus pretendidos padres. Edipo marchó en busca de una respuesta al oráculo de Delfos y allí se le dijo que no regresara a su patria, pues allí no solo mataría a su padre, sino que también yacería incestuosamente con su madre.
Entonces, para evitar esto, y como no dejaba de creer que Pólipo y Mérope fueran sus padres, decidió huir de Corinto. Ahí es. Ahora fíjense lo que va a suceder en esa huida. Sí, a ver si usted quiere leer. Mientras Hera, disgustada por los amores que Layo había tenido con Crisipo, envió a Tebas la Esfinge, monstruo con cuerpo de leona y cabeza de mujer. Esta solía colocarse en un alto cerca de Tebas. Cuando veía a alguien, se lanzaba sobre él y le proponía una adivinanza, y si no la acertaba, lo mataba. Layo decidió ir a Delfos acompañado de su cochero Polifontes para hallar una solución. En el camino se encontró con Edipo. Layo le ordenó que se apartase para dar paso a alguien mejor que él. Edipo le contestó que solo los dioses y sus padres lo superaban. Layo mandó entonces al auriga que continuase su camino. El carro atropelló a Edipo y le dañó uno de sus pies. Edipo, airado, mató al auriga con su lanza y dejó que Layo se enredara en las riendas y muriera arrastrado. Solo escapó de la matanza un guardia que echó a correr hacia Tebas. Bueno, yo creo que hasta ahí. Sí. De aquí en adelante podemos ver por qué este mito va a ser del interés de Freud. ¿Algún comentario, doctora? Sí, me hace recordar todo este mito, y cuando uno escucha en la clínica justamente esa historia propia de esa persona, que siempre hay presente esa triangulación, el padre, la madre y el hijo cómo se coloca en relación a los padres. Y nosotros sabemos muy bien cómo va siendo, digamos, la creación psíquica, afectiva, emocional, que los seres humanos crean en relación a los padres. Usted puede mencionar que son afectos ambivalentes. Afectos ambivalentes, los sentimientos de hostilidad y de amor a ambos padres, pero también, doctora, señalar, bueno, ayer algo que leía en una carta que Freud le escribe a Fliess, es como él le habla de reconocer estos sentimientos en él mismo a partir del autoanálisis que Freud hacía, ¿sí? Y que lo lleva, bueno, por un lado al mito de Edipo, también habla al respecto de Hamlet, bueno, pero esa es otra posibilidad, pero creo que en relación a lo que decía la doctora Aguilar de cómo se escucha en la clínica, es al escuchar pacientes y lo que uno reconoce de esos sentimientos en el análisis propio. Esos sentimientos son ambivalentes, es decir, nosotros manejamos la ambivalencia porque es la forma en que Freud creó un conocimiento al respecto de lo psíquico. Es decir, no somos lineales, sino somos ambivalentes en nuestros afectos. Y lo podemos corroborar en lo cotidiano, ¿sí? Basta, digamos, que nosotros declaremos que tenemos un amor a los hijos, al marido, a los vecinos, a los hermanos, en fin, etc. Hazme algo y verás. Nada más hazme algo. ¿A qué no me querías? Y entonces... sí, es que sobre todo entre los hermanos uno piensa que es el amor, no, cuando uno se reúne con los hermanos está en esa ambivalencia constante, no es de nada más. Cuando uno se reúne, cuando uno convive con ellos. Sí. Bueno, porque usted está pensando en reuniones con sus hermanos. Mire, doctora, no nos interesa mucho sus reuniones con sus hermanos, pero sí que nos diga que la convivencia de los niños con sus hermanos, luego eso se traslada ¿a dónde? A lo social. Y bueno, el primer acto que va a recibir un niño en relación a la posibilidad de entrar a lo social es el control de esfínteres. De hecho, en algunos kinderes, ¿no? O
guarderías, bueno, no sé, no estoy muy enterada muy bien, pero cuando la madre y el padre van a depositar al niño en una institución porque ya le toca, o simplemente porque la madre es madre soltera y entonces no tiene con quién dejar a su hijo y va lo deja en una guardería. En una guardería. ¿No? En una guardería. Bueno, y entonces el niño empieza a vivir una experiencia muy intensa porque en mi época definitivamente no se usaba más guardería que la madre. Sí, la madre era la guardería por excelencia. ¿Me explico? Teníamos mamá 24 horas y teníamos un papá que se encargaba, ¿sí?, de la autoridad, de los castigos, de implantar la ley, ¿sí?, de estar al pendiente de su papel, que era la manutención absoluta de su familia, ¿sí?, y la madre 24 horas. Teníamos mamá 24 horas. Con el cambio, digamos, de las, sobre todo, digamos, de la revolución industrial, ¿sí?, y de la Primera como la Segunda Guerra Mundial, la situación de las parejas y la situación de las familias empezaron a tener cambios, hasta nuestros días. Me voy rápido en eso. A ver, acaban de llegar nuestras colegas, que venían un poco retrasadas, ya saben por qué, ya ni me gusta decirlo. El tráfico, bueno, ajá. Íbamos en esto, pero si quiere usted, Giselle, comentar algo al respecto del padre, no sé qué traía usted en su cabeza. Pues ahorita la experiencia de, no sé qué ha pasado últimamente, pero fue sorprendente ver la reunión de la gente para festejar al padre, cosa que sorprendió incluso a los mismos comerciantes. Es decir, creo que eso sí nos permite hacer una observación al respecto, en tanto que veníamos de una situación que usted ha marcado en otros programas de radio, la pandemia, que no se ha terminado de elaborar lo que ha sido el evento de la amenaza de muerte en 14 días y el hecho, ¿no?, de la posibilidad de que nuestros más cercanos fueran los que nos trajeran la muerte a casa. Entonces, siendo este un evento trascendente que yo pienso que hay que atender, porque... Bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que nadie ha atendido el suceso que pasó, digamos, en el mundo entero, de que en 14 días uno podía estar muerto. Y no sabíamos cuál iba a ser nuestro destino, porque sabíamos eso, y sabíamos que los hospitales estaban atascados de enfermos, y sabíamos que ninguna parte en el mundo estaba preparada para semejante pandemia, para semejante suceso. Y creo que eso en relación a la protección que podíamos haber vivido hasta ese momento, entre comillas, de parte de la ciencia, como ese otro que podía respaldarnos a que todo se podía resolver, era lo principal que estaba en crisis. Es decir, no había ni por la ciencia una respuesta a de qué manera tratar semejante bicho. No, simple y sencillamente no, bueno, no sé, Híjole, pues es que ahorita inmediatamente me movilizó la participación de mi colega, porque sí hemos venido descubriendo que la función, la operación del padre dentro del núcleo familiar, ahorita que se mencionaba esta triangulación, tiene que ver con esa protección y tiene que ver con ese enfrentarse a lo exterior, de cómo va formando en la familia, va impregnando esa posibilidad. Ahorita con lo que usted decía, de enfrentarse a una epidemia, a una pandemia, en donde no hay defensa humana, ni del padre, ni de la estructura familiar. Digo, me llama ciencia, nada. Ni de nada. Es que me llama mucho la atención de esta observación que usted hace de, es verdad que ahora la convocatoria de festejo se movilizó de una manera totalmente diferente. Yo, fíjese que sí, algo me llamó la atención, no tuve esa agudeza, pero me hace muchísimo clic con lo que ahorita usted dice, pero sobre todo me alarma pensando en todas las consecuencias que vamos recogiendo de esa pandemia, en donde la amenaza era
mueres en 15 días, no tienes defensa, la medicina no te respalda, la estructura familiar amorosa tampoco opera de la misma manera. Todo eso se movilizó. Entonces, No, y había gente, digamos, que están acostumbrados a tener un espacio, pues no sé, de 50 metros cuadrados, de 40 metros cuadrados, y ahora tenían que vivir todos, ¿sí? hacinados en ese espacio, y sabemos definitivamente que no era una relación amorosa entre los miembros, que más bien iban y dormían en ese lugar, era como un dormitorio. Sí. Pero además, o sea, creo que los accesos a una degradación y a un retroceso en cuanto a la socialización, ¿a qué voy? Hubo un caso que yo llegué a escuchar donde la manera de defecar se modificó, entonces... Es decir, la convivencia con los restos, con las heces fecales, era así de tener la acumulación en el inodoro y no hubiera quien limpiara. Pues, no sé cómo decirlo, es un retroceso. Yo lo pensaría en cuanto a la socialización, en cuanto muchas veces usted, doctora, ha mencionado que de los primeros actos sociales del ser humano es poder educar, digamos, en dónde se va a orinar y en dónde se va a defecar. Pero esto se salió completamente de control. Claro, por las circunstancias en las cuales mucha gente vive en la actualidad. Es decir, sin agua, porque en este caso, para que hubiera esa acumulación, pues definitivamente son esas unidades, ¿sí? De departamentos muy chiquitos, pero que no gozan de la posibilidad de tener real y verdaderamente agua corriente las 24 horas del día, ¿no? ¿Sí? Bueno, el padre. Entonces, nos sorprendió a todos que llegamos a la cafetería donde pensábamos pasarla muy bien, no para festejar el padre, porque no íbamos con esa intención. De hecho, nos fuimos el domingo con todo y nuestra perra, y mi hija Verónica, y pues nos encontramos que había un tumulto en todo el espacio, digamos, de restaurantes que hay ahora en las tiendas estas departamentales. Estaba verdaderamente invadido. Para lujo de detalle, se habían descompuesto 2 elevadores. Sí. Entonces había uno. ¿Sí? Bueno, todo eso, y andábamos descontroladas, la perra, Giselle, Verónica y yo. ¿Sí? Y digo la perra porque esa fue la primera que percibió el tumulto de gente que había, que aunque ha ido a ese lugar muy frecuentemente, ¿sí? Ella notó que había también algo distinto. Bueno, a tal grado que se acabó la comida en el restaurante donde nosotros fuimos. Wow, sí. Y tuvieron que improvisar porque dijeron, no esperábamos esta cantidad de personas, ¿sí? Entonces, algo hubo en relación al padre, ¿sí? Que se proyectó hacia afuera, porque inclusive una mesera nos había dicho, esto es inaudito porque generalmente al padre no se le festeja. Sí, ¿no? Se festeja a la madre, pero no al padre. Bueno, nosotras mismas no íbamos en una idea, si hubiera sido desde mayo yo creo que nos salimos, no sé. Sí. O sea, pero fue así de, pues sí, es que es el Día del Padre. Es que es el Día del Padre. Es que sí. También se lo comunicamos a la perra. Ajá, es el Día del Padre. Mira, es el Día del Padre. Aunque no lo crean, la perra también tiene un padre. Bueno, tuvo un padre. Sí, pero bueno, tenemos que hablar precisamente de lo que es el padre en la actualidad. Por lo menos vimos todo este festejo, se cambiaban regalos ahí mismo en el restaurante. La imagen de este chico muy amoroso con su bebé fue impresionante. No, fue impresionante. Fue impresionante. Para empezar, era un hombre joven, que llevaba su criaturita recién nacida, estaba en la carriola y lo levantaba, o sea, estaba permanentemente en un contacto con él, amoroso,
Lo arrullaba. Lo arrullaba y bueno, ya iba y lo recostaba y otra vez iba y lo acurrucaba y lo cargaba y lo besaba y le hablaba, lo miraba. La manera de ese padre de mirar a su hijo es también, pienso, algo inaudito, porque hoy día señalo la juventud de este hombre porque generacionalmente ya ni siquiera se aspira, se desea ser padre. Así es. Entonces, esa imagen fue, pues pienso que coronó la tarde que nosotros, dentro de las aventuras de haber salido y habernos movido en un día tan concurrido, creo que fue una imagen que a mí me marcó en cuanto a la sorpresa de cómo no está dicho todo del ser humano. Eso es impresionante. Eso es hermoso. Podemos decir que es el fin de la historia, que las pandemias, que el fin del mundo, lo que quieran, pero venimos hoy a asistir en pleno siglo XXI, ya más avanzado, ya no tan joven. No, ¿cómo no? 25 años. Bueno, es que yo ya vivo en el señorío. No, es un pipollo. Ya vivo en el señorío de 25 años. Ya. No, definitivamente no, todavía es un siglo sumamente joven. Bueno, pero ¿qué podemos abordar, sí? Después de leer el Edipo, esta parte del Edipo, ¿sí? ¿Qué podemos abordar casi a la letra lo que nos dice Freud? Y tenemos que recurrir a un diccionario. Hay 3 o 4 o 5 diccionarios por ahí sobre psicoanálisis que frecuentemente consultamos. No creemos absolutamente en lo que dice la inteligencia artificial, ni tampoco los diccionarios. Podríamos recurrir a ver, pues vamos a ver lo que dice la inteligencia artificial. Sí, y en lo que está la búsqueda, podemos leer los comentarios que ya nos empezaron a hacerle llegar al respecto del programa. Ay, Dios mío. Sí. ¿Esto es un nombre? Ajá. Wei, con no H. sé. Ajá. Dice, ya faltaba verlos y escucharlos. Es otra la experiencia, definitivamente se agradece todo lo que nos comparten. Muchas gracias. Guay. Soraya Sabogal, feliz día, doctores. Estoy en terapia psicoanalítica hace casi 5 años y aún tengo muchos conflictos para limitar mis fantasías, ya que estas me sacan de la realidad y es muy doloroso. Pero ¿qué es doloroso? Ajá. El tener las fantasías y que las saquen de la realidad, o la realidad que afortunadamente ella enfrenta positivamente con sus fantasías. Porque de alguna manera no nos explica un poquitito más qué es lo que le causa, digamos, tanta mortificación. Bueno, de la misma Soraya Sabogal, aquí tenemos otro comentario. Mi pregunta es, ¿se puede superar la ausencia del padre en terapia? No, las terapias bien llevadas, no sé qué tipo de terapia lleve, pero las terapias bien llevadas, me refiero a las conductuales, me refiero a tantas otras, pero ahorita pensé en las conductuales, que en el psicoanálisis sí es una psicoterapia, pero es la más radicalmente diferente a todos los tratamientos psiquiátricos psíquicos en el área, digamos, de la psique, de la psicología, o en el área, digamos, de todo lo que se ofrece ahora. Hay que tomar en consideración la magia, que también es una forma de terapia, el yoga, que también es otra forma de terapia, la hipnosis, que continúa vigente, en fin, hay tantas terapias para el estado emocional de los seres humanos en el mundo entero, en la actualidad, que se caracteriza principalmente por los estados elevados de angustia, por problemas, digamos, de sueño, y que se ha aumentado significativamente el cáncer de estómago, tanto en mujeres como en jóvenes, sí. Y no se diga el cáncer de próstata. Sí. Entonces tenemos un siglo XXI
que nos muestra muchas enfermedades, digamos, crónico-degenerativas o fulminantes. ¿Sí? Tenemos ya ahorita una estadística grande en cuanto a, ¿cómo se llaman estos? Ataques cardíacos fulminantes en mujeres. Que eso no existía. Pero indudablemente, si la mujer entró al mundo que correspondía propiamente al varón y ahora tiene que repartir esa vida emocional con todas las dificultades del trabajo, la maternidad y la vida conyugal y la insatisfacción o satisfacción sexual, bueno, no nos extraña que de repente también las mujeres mueran fulminadas por un ataque cardíaco. Sí. Justo estaba leyendo aquí en el comentario anterior de Soraya que de ella dice que está en terapia psicoanalítica. Ok. Su pregunta. Luego está... Pero su pregunta es si se puede superar. La ausencia del padre en terapia. Bueno, es que ya dijimos que no hay ausencia del padre. La construcción psíquica del padre la acompañará a ella por los siglos de los siglos, amén, hasta que se muera. Lo que en todo caso analiza ella es la construcción psíquica que hizo del padre y la relación con el padre de carne y hueso, que los seres humanos, es lo que tenemos que precisamente notificarles con estos programas a nuestro público, para que entienda cómo se relaciona la vida común y corriente cotidiana con el padre real, lo llamamos el padre real, de carne y hueso, y cómo hace crisis con la construcción psíquica que la persona hizo de su padre. Entonces, bueno, lo que ella trabajará analíticamente será la construcción psíquica que ella hizo de su padre, pero no existe la ausencia del padre, existe la ausencia en el sentido físico, pero ese no es el padre del psicoanálisis. El padre del psicoanálisis es toda esta construcción psíquica del padre. Además, hay algo muy importante, porque de manera natural ella pregunta si se puede superar, y creo que en eso radica la diferencia entre el psicoanálisis y las terapias. Es decir, en algún momento nos llamaron osados. ¿Recuerdan hubo un programa de radio donde dijo, es que ustedes son osados? Y creo que la osadía del psicoanálisis no es superar nada, es la neocreación, como usted lo ha llamado tantas veces, a realizar en un campo del orden de lo imposible. Así es, bueno, eso es lo complejo del psicoanálisis. Entonces, podríamos hasta decir que el psicoanálisis no es una terapia, ¿sí? No. Porque a mí me parece muy bien la idea que ella tiene de que, bueno, estar en una terapia psicoanalítica, porque así lo declara nuestra radio escucha, así es. ¿sí? Ella piensa superar, por estar en esa terapia psicoanalítica, ella piensa superar el dolor, el sufrimiento, el conflicto, el odio, el amor, el abandono, tantas cosas que tiene que haber vivido ella con su padre de carne y hueso. ¿Me explico? ¿Sí? En donde ella puede hablar de una ausencia física del padre. Si eso es lo que ella pretende superar, hay que decir, no hay ausencia del padre porque es una creación psíquica que ella tendrá dinámicamente hablando por los siglos de los siglos, amén. Claro. Y también sí, pero a mí algo que me hace pensar ahorita es que hay una diferencia cuando plantean la terapia psicoanalítica, ¿no?, que el psicoanálisis, porque realmente, o sea, en el psicoanálisis, justo algo de lo que se va, yo podría decir como gestando, ¿no?, sí, en el mismo análisis, es esa, o sea, eso es lo psíquico, ¿no? Y lo psíquico, pues, no va a apuntar a superar. No hay una superación con lo psíquico. En todo caso, hay un develamiento de mis construcciones psíquicas, de las cuales yo me haré responsable.
Pero la terapia, cuando hay diferentes terapeutas que sí se nombran como terapeutas psicoanalíticos, y entonces, bueno, aquí vemos cómo van introduciendo ciertos términos o ciertos conceptos que no son del psicoanálisis. Bueno, eso no podríamos tener una seguridad, porque también es una creación de los analizantes que esperan superar algo en su terapia psicoanalítica. Sí, eso también. Y si ella dice que es una terapia psicoanalítica, es una terapia psicoanalítica. Y si ella nos plantea la pregunta, bueno, ¿se puede superar en la terapia psicoanalítica la ausencia del padre? Bueno, no es el objetivo de una terapia psicoanalítica. En la terapia psicoanalítica no se supera absolutamente nada, pero puede ser una creación de ella, pues por lo que uno va oyendo de psicología, ¿no? Sí. Y además hay revistas y si tienes un mal superior a ti, no te preocupes, ¿no? Sí. Y también es una forma de aperturar esta línea tan delicada en donde le podemos retirar la carga moral a esta ideología de la superación, ¿no? Como aquello que uno tiene que abandonar porque nos lastima, nos daña, nos entorpece, cargamos. Pareciera que la connotación moral está dirigida a superar eso, para eso abandonarlo atrás. Lo que estamos viendo de la importancia... Bueno, en la psicología sí. En la psicología. En la psicología sí. Ajá. Lo que ofrece la psicología actual es, te vamos a liberar de lo que a ti te impide vivir bien. Sí. Si a eso le llamamos, vas a superar lo que en este momento te detiene plenamente en tu desarrollo, con la psicología, llamada psicoanálisis, llamada de reposo, llamada de ausencia, llamada de sube y baja. Bueno, es que hay tantas psicoterapias que podemos nombrarlas y no acabamos, ¿sí? Del tú y yo y del por qué, y bueno, de todo hay psicoterapia. Bueno, entonces, eso no es el psicoanálisis. No. El ser humano no se puede superar a sí mismo en sus creaciones psíquicas, batalla con ellas, se le develan en su experiencia psicoanalítica, son de él, del que las verbaliza y va develando él conjuntamente con el analista lo que significan sus creaciones para él, solamente para él. Hay una singularidad absoluta en el psicoanálisis. Un caso no sirve de experiencia al psicoanalista para otro caso. Eso es muy importante en la ética psicoanalítica. En cambio, en las terapias, en las más o menos 1,5 millones que existen, ¿sí? Hay la posibilidad de que me quede una experiencia de un caso y de otro, y de otro, y de otro, y de otro, y de otro. En el psicoanálisis, cuando se presenta un caso en un congreso, ¿sí? Sabemos que ese caso es único y que va a presentar el psicoanalista un rasgo particular que pone en cuestionamiento a la teoría psicoanalítica. Si no, no se llevan casos a los congresos, ¿como para qué? Para que nos aplaudemos nosotros. Ay, sí, oye, tu caso es casi idéntico al mío, bravo, bravo. No. Los congresos psicoanalíticos, ¿sí? Son para poner en duda la teoría, los fundamentos, la dinámica, la creencia, todo lo que tenemos a nuestro favor para llevar a cabo un psicoanálisis verdadero. ¿Cómo andamos de tiempo? Es la 1:02, ya nada más leo rápido, de corrido, los otros comentarios. Está Bere Pérez, que dice muchas felicidades. Alma Flowers dice, les mando un abrazo con amor. Estoy fascinada con lo que dijo la doctora Heiser, que me lanzó a 1000 imágenes. En el psicoanálisis sí tiene un padre, no existe la ausencia, pero sí la construcción que uno elaboró de este. Esto da dimensionalidad a sentir el andamiaje de la multiplicidad de dimensiones. Es una maravilla. Bravo. Bueno, pero también es una maravilla el pensamiento de Laura. Sí. Sí. Bienaventurado
el Día del padre del psicoanálisis, Dr. Freud. Bendita osadía y qué felicidad verlos y escucharlos. Son fascinantes, fracturantes. Bueno, nuevamente nos tenemos que ir, hemos llegado, bueno, quién sabe si avanzaremos, pero tampoco tenemos ese propósito de vamos a hacer una conversación, pero una conversación conclusiva, no seguimos el método académico. Hay una libertad de armar una conversación por donde nos lleven los aires. Sí. Está pendiente muchas cosas, pero nos vemos el miércoles. Claro. ¿Sí? Lunes, miércoles y viernes tendremos imagen. Exacto. ¿Sí? Martes y jueves, como es nuestro quehacer, digamos, de clínica, entonces habrá los programas por radio únicamente, martes y jueves. ¿Ok? Bueno, queridos radioescuchas, como de costumbre, nunca terminamos, siempre nos quedamos cojos, siempre queremos decir casi todo, pero felicidades. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.